El 12 de septiembre de 1959 se emitió el primer capítulo del mítico programa de la familia Cartwright. Fueron, en total, 14 temporadas y 431 episodios. Los dilemas morales que proponía la trama, la música que alcanzó los primeros puestos de los rankings pop y se convirtió en parte del mito, y la curiosidad del vestuario de los protagonistas. Piezas de la historia de una serie de culto. Un western familiar, un melodrama a caballo, toques de humor, pocos tiros, infinitas peripecias. Eran los tiempos en los que se buscaba integrar a diversos universos de público, épocas de una sola televisión por casa, de la familia reunida alrededor del aparato. No había segmentación. Niños y adultos estadounidenses reunidos todos los domingos a las 9 de la noche enfrente al televisor para sintonizar la cadena NBC y ver una hora de la primera serie grabada en color. El 12 de septiembre de 1959 empezó algo que uniría décadas y generaciones y que concebiría un género propio, el primero de los 431 episodios, ordenados en 14 temporadas, de Bonanza. Fue elegida por las audiencias de todo el mundo durante muchos años. Sus repeticiones siguieron cautivando al público mucho después de que se filmara su último capítulo. En sus historias había una inocencia, una simpleza, una previsibilidad en la que el público se cobijaba. Se reconocía en esos personajes a pesar de que los personajes estuvieran en una polvorienta Virginia de 1860. Bonanza, a pesar de su ambientación de western, define como pocos títulos de esa época clásica de la televisión lo que era un programa familiar. El ambiente del western, el aire recio de algunos de los protagonistas y unos tiros eran el anzuelo para los hombres. Para las mujeres se morigeraba la violencia y los conflictos tenían un profundo sentido humanista. No había demasiado espacio para las historias de amor. Cuando lograban colarse, su desarrollo no se extendía en el tiempo. Eran hombres sin mujeres. Las parejas no duraban en la familia Cartwright. El padre era Ben Cartwright. Un hombre con fortuna personal pero evidente mala suerte, era viudo por triplicado. Y de cada difunta esposa le había quedado un hijo. Tal vez el asunto de la madre diferente, además cada una de ellas era de ascendencia distinta, era lo que habilitaba que las tres personalidades no se asemejaran en nada. Eso le brindaba variedad a las historias narradas. Como líder de familia, él imponía las líneas de acción. Ben era canoso y parecía un hombre grande. Pero el actor, aunque parezca mentira, solo tenía 44 años al momento del primer capítulo, le llevaba poco más de una década a los que hacían de sus dos hijos más grandes. El mayor de los hijos era Adam, interpretado por Pernell Robert, un galán serio y poco dúctil. Adam era arquitecto y había construido, gracias a sus conocimientos, la casa de la familia. Roberts, el actor, estaba incómodo con el rotundo éxito del programa. Creía que estaba para más, que su carrera necesitaba de otros desafíos. Luego de 6 años dejó Bonanza. Se dedicó al teatro con moderado suceso. La televisión le dio una segunda oportunidad 15 años después. Lideró el elenco de la serie médica Trape Young. Allí ya había asumido su calvicie y no utilizaba el aplique capilar de los tiempos de Bonanza. No era el único del elenco en recurrir al bisoñé, es más, podríamos decir que era una especie de norma no escrita de la que solo escapaba Michael Landon, tanto Lorne Greene como quien encarnaba a Hoss también lo utilizaban. Los westerns no admitían pelados. Dan Blocker interpretaba al hermano del medio, llamado Eric pero al que todos conocían como Hoss. El segundo de los Cartwright era afable y simpático, tenía un aire algo bobalicón. Un ingenuo gigante con buen corazón. Blocker estuvo 13 temporadas. Solo faltó a la última, y no fue por razones contractuales. Mientras la temporada 14 estaba en preproducción, el actor se sometió a una operación de vesícula, pero una complicación cardiovascular en el postoperatorio acabó con su vida. El hijo menor era Joe. Impetuoso, comprador y atolondrado, su sonrisa lo sacaba de problemas.
Michael Landon con 22 años era el más joven del elenco. Así comenzó su carrera como estrella televisiva. Landon consiguió la hazaña de tener enorme éxito en 3 programas distintos: Bonanza, La familia Ingalls y Camino al cielo. Los actores televisivos no suelen reponerse de un gran suceso, no logran despegarse del personaje que los condujo a ser conocidos y millonarios. Michael Landon, como nadie, encadenó 3 éxitos consecutivos que lo mantuvieron en los hogares por 30 años ininterrumpidos. Entre el final de una serie y la otra nunca pasó más de un año. Bonanza como serie familiar debía contentar a públicos muy disímiles. Y lo hacía. Su apuesta era exaltar los valores familiares. Fue el primer western en colores, la fotografía cuidada elevaba los estándares a los que la televisión estaba acostumbrada. Encabezó el rating durante años. Y sus reposiciones conocieron el éxito durante décadas en todo el mundo. Su tema era la constante colisión entre el bien y el mal. Cada capítulo presentaba un dilema moral por resolver, o al menos por enfrentar. A veces los planteos argumentales eran básicos y maniqueos. Sin embargo, Bonanza incorporó en esa ficción ambientada en 1860 conflictos que aquejaban a la sociedad de un siglo después. De ese modo, la cuestión racial, las injusticias sociales y los abusos de poder se filtraban en las aventuras de los Cartwright. Una de las virtudes innegables de la serie es la contundencia de los guionistas para nombrar personas y lugares. Más allá de la sonoridad del nombre de la serie, otro hallazgo es el bautismo de la propiedad de la familia, la Ponderosa. Esa denominación hace referencia a un pino bien angosto y alto que es muy frecuente en el norte de Estados Unidos. La música tuvo su parte en la leyenda. El leitmotiv de la serie es inconfundible. Una guitarra eléctrica que emula un galopar urgente de caballos. Cualquiera puede tararear la música de Bonanza, se fija de inmediato en nuestro cerebro. Una especie de fanfarria del oeste que nos estimula mientras se nos presentan los Cartwright. La mayor curiosidad de la serie es que excepto en las primeras temporadas, en las 11 restantes, en más de 300 capítulos, los personajes están vestidos siempre exactamente igual. Cada uno tenía una especie de uniforme que no modificaban jamás. El motivo era que de esa manera podían insertar escenas de acción y en las que los caballos tenían protagonismo filmadas con anterioridad. Esas escenas eran las más complejas de rodar, las más caras y las que mayor tiempo insumían. Con esa unidad de vestuario solucionaron un problema de presupuesto. Esta es la historia de la serie, Bonanza. Si te gustan las historias de series de televisión, suscríbete al canal. Te espero en el próximo video.